Pues desafortunadamente el contexto del COVID, estos procesos no vayan avanzando como deseamos nosotros los hondureños y las hondureñas. En el tema de justicia, como por ejemplo, vemos un tremendo retraso en cuanto a la aplicación y en cuanto también a la mejora del acceso a la justicia a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, sí podríamos decir que estamos frente a un contexto con una tremenda violación a los derechos humanos. Podemos mencionar, ¿verdad?, que en el marco de la crisis sanitaria del año pasado, junto con esto, pues se han incrementado los casos de violaciones de derechos humanos en temas laborales, en temas de violencia contra las mujeres, un retardo en cuanto a la aplicación de la justicia. Estamos hablando de que la situación de la justicia tardía se ha incrementado, ¿verdad?, con el cierre de muchas instituciones y que hasta la fecha de hoy pues se mantienen con unas restricciones severas y esto pues evidentemente obstruye lo que es el acceso a la justicia como tal. No le podría dar un dato exacto así, ¿verdad?, pero claro que las vivencias que a diario nos vemos sometidos los hondureños y las hondureñas están más que claro con una realidad que nos vemos fuertemente afectadas en cuanto al tema de violaciones a derechos humanos. Pues yo pienso que las instituciones, todas las instituciones, se crean con una finalidad, ¿verdad? La institución del CONADE tiene su mandato, el ombudsman, el defensor del pueblo, hacen muchas, se supone, ¿verdad?, que deben de hacer acciones de incidencias, de acompañamientos y de quejas en casos de violaciones de derechos humanos. Sí se lamenta mucho, ¿verdad?, que pues con los mandatos anteriores se ha cuestionado mucho el papel, el rol que verdaderamente debe de manejar el ombudsman. Con el nuevo mandato, el nuevo nombramiento, pues existen ciertas dudas, ¿verdad? Y también está la incertidumbre de que la situación pueda mejorar también. Entonces, creo que los hondureños y las hondureñas en cuanto a este tema no debemos de perder las esperanzas y debemos también de articular esfuerzos para ser veedores que estas instituciones funcionen, porque yo soy del criterio que si una institución es creada es con una finalidad y que los hondureños y las hondureñas también estamos con la responsabilidad de empoderarnos y de hacer que funcionen estas instituciones como tal. Entonces creo que un llamado especial para la ciudadanía en ser veedores pues del ombudsman, en articular estas acciones para que el ombudsman, en este caso el CONADE, cumpla el rol que realmente debe de asumir. Las autoridades pienso que deben de ser conscientes ante los problemas reales que atacan al país y de tal manera pues manifestar una voluntad genuina que hace falta mucho con nuestros gobernantes en este caso. Cuando yo hablo de una voluntad genuina es que llevemos a la práctica el decir con el hacer, ¿verdad? Porque muchas veces se maneja un discurso muy atractivo, muy interesante, pero desafortunadamente las acciones dejan mucho que decir. Entonces yo pienso que un llamado muy interesante sería, ¿verdad?, que las autoridades responsables en las tomas de decisiones asuman con responsabilidad y con compromiso su rol en sus espacios. En este caso, pues, así para hablar un poco de manera más específica, ¿verdad?, en cuanto al tema de justicia, como por ejemplo, los operadores de justicia, los funcionarios, pues que asuman ese papel, ¿verdad?, en la aplicación de una justicia efectiva como tal. Evidentemente en nuestro país se maneja mucho lo que es la impunidad y la corrupción en casos de violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto, existen cantidades de denuncias que se han presentado, lastimosamente los procesos de investigación quedan muy cortos y esto entorpece para que la justicia se haga efectiva. Las violaciones de derechos humanos en Honduras son históricas y
pues yo quisiera ser optimista y decir vamos avanzando, ¿va? Pero desafortunadamente vemos que nuestra realidad, nuestro contexto no es así. Creo que hay fuertes desafíos a nivel nacional y esto pues no nos debe de generar pesimismo, al contrario, debemos de ser conscientes sobre una realidad que tenemos. Somos un país, es el gobierno que tenemos, es un gobierno altamente violatorio en derechos humanos y tenemos que tratar de ser protagonistas de estos cambios que evidentemente nuestro país necesita. ¿Y quiénes son los actores principales para que estos cambios se generen? Pues evidentemente la población, la ciudadanía en general. Debemos de ir construyendo acciones o generando acciones que nos permitan construir un país diferente, que nos permita construir un país que esté administrado no por gente corrupta, sino por gente que realmente tenga esa voluntad genuina de hacer el bien para la mayoría.